Buenas tardes, amadas. Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros para que sea el Espíritu de Dios el que guíe mis palabras. Señor, gracias por permitirme estar aquí frente a estas preciosas hijas tuyas, reinas compradas con sangre preciosa. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres ahora el que baja. Tú eres ahora bienvenido aquí a este lugar. Tú te entronas en cada corazón, Padre. Tú tomas control de cada mente y yo soy el instrumento. Muchas gracias por haberme escogido esta tarde para ser el instrumento, Padre Celestial, porque yo soy eso, tu boca en este momento. Ministra, Padre Celestial, según sea tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. En tus manos de amor nos encomendamos. Bueno, como ya dijo la pastora Claudia, mi nombre es Arlene Trejo de Escoto. Yo creo que algunas ya me conocen. Yo viví aquí por muchos años. De hecho, estuve en la escuela quinto y sexto grado y primer curso aquí, y estoy muy agradecida de poderles estar acompañando. Mi testimonio, vendí para la honra y gloria de Dios, estoy contándolo. Les puedo decir, tuve una niñez agradable, normal, igual que cualquiera de nosotros, con sus situaciones, ¿verdad? Que muchas veces fueron para hacernos crecer, para que nuestro carácter se fortificara, para conocer, muchas veces para ser llamados a misericordia por las situaciones que nosotros hemos pasado, tanto en nuestra niñez como en nuestra adolescencia. Me casé a los 23 años, a los 25 me convertí en mamá. Tengo 3 hijos, para la honra y gloria del Señor. Los 3 están sirviendo, 2 varones, una niña de 13 años ya. Y estoy muy agradecida por lo que el Señor me ha dado, por mi familia, por mis hermanas, por mi madre, por mi papá, que lo bendiga donde quiera que esté, porque lo he visto 2 o 3 veces en mi vida. Le doy gracias a Dios porque nunca nadie inculcó en mí y se lo digo, un sentimiento hacia Él, y yo lo bendigo donde quiera que esté, en el nombre de Jesús. Conocí a mi esposo a los 18 años, bendito Dios. Supe esperar en el Señor, aunque muchas veces las jóvenes, si hay jóvenes aquí que estén esperando por su amado, aprendan a esperar en el Señor, que llegará. No se apresuren por las voces ajenas, no se apresuren por lo que les digan. Esperen en el Señor, porque Dios sabe al hombre que te da. Porque más adelante somos la ayuda idónea y Él también es nuestro complemento, es el sacerdote que cuida de ti aquí en la tierra. O sea, siempre en las manos de nuestro Señor Jesús. Hemos tenido una vida siempre de servicio, siempre congregándonos, siempre manteniendo la enseñanza bíblica en nuestra casa, cristocéntrico. Empezamos a crecer como familia, empezamos a crecer. Mi esposo también empezó en el trabajo, empezó a superarse, y empezamos a viajar por muchos lugares. Y el Señor, o sea, nos iba llevando y teníamos una vida muy agradable. Hace aproximadamente 5 años, 5 años, nos trasladamos a vivir a Panamá por un tiempo. Veníamos aquí a San Pedro Sula y estábamos 1 año en Panamá, regresábamos 2 o 3 meses y la pasábamos muy bien. La verdad que igual allá nos congregábamos. No le voy a decir que estábamos sirviendo al Señor en ese tiempo, porque la faena de allá, el trabajo era un poco absorbente. Y la vida allá es un poquito más rápida, había que estar con los muchachos que en la escuela y moviéndose. Entonces me convertí más en estar más pasiva, yendo a la iglesia los días que, los domingos pues no faltaba, y los días de semana, los días que yo podía, según mi conveniencia. Nos fuimos para allá, vivíamos en un lugar muy precioso frente al mar. ¿Qué les puedo decir? No quiero que se escuche fantasioso, pero nos daban para vivir en uno de los mejores lugares privilegiados. Nos cambiaban los carros cada año. Los niños podían estar en la escuela que según nuestros medios no podíamos pagar, pero por ser expatriados, que así le llaman a las familias que se llevan a otro país, las empresas se encargan de pagar los estudios de los hijos.
vivíamos súper chévere, como dicen allá, un ambiente relax, allá no hay mucha delincuencia, uno camina feliz con sus cosas, con su teléfono, y la verdad que la vida era maravillosa, ¿para qué les voy a decir? Un domingo en abril llama a mi esposo el jefe y le dice: Jorge, necesito hablar contigo el lunes por la tarde. Cuando le dijo ese viaje de Miami a Panamá, le dice: mi esposo sabía que no era algo, no era normal. Para no hacerles largo, de un día para otro nos quedamos sin casa, sin carro, sin trabajo y sin estatus en el país. En 15 días teníamos que salir de Panamá de regreso a Honduras, porque estábamos allá, porque la empresa nos llevaba y por eso nos daban el privilegio de vivir allá, y nos daban el carnet y todo para no estar ilegales. Como en diciembre yo había sentido algunas molestias en mi cuerpo y me estaba costando un poco ir al baño. Yo nunca había padecido nada mal y empecé a bajar de peso y seguía comiendo lo mismo. Empecé a bajar de peso, luego fue acelerando 2 libras a la semana, pero estaba yo en el afán de que si la escuela, de que si la arreglo, de que si me vine, de que si dejé la casa en Honduras, que si no la arreglé, que si no la renté. Usted sabe todas las historias que uno, y que posponiendo la ida al médico e investigando que dónde puedo ir, porque bueno, yo venía acá y aquí me hacía los chequeos, porque uno se acostumbra que al ginecólogo que lo ha visto de toda la vida. Y recién yo había estado aquí en octubre y me había hecho todo lo que me tuve que haber hecho, ¿verdad? Ginecológicamente y todo lo necesario. Cuando estábamos, eso fue un lunes. Yo no estoy aquí para engrandecer la enfermedad, mucho menos las obras del enemigo. Estoy para glorificar el nombre del Señor. Y si les conté todo es para porque de un día, como Job, ¿verdad? Un día tenía todo y de repente no había nada. De repente estábamos solamente con nuestra ropa y con un pasaje de regreso a Honduras. Eso fue un lunes. El miércoles yo me empiezo a sentir mal y le digo, hoy sí, le digo a mi esposo, necesito que me lleve, que vayamos al médico, y fui al gastroenterólogo, recuerdo. Cuando él me chequeó y me preguntó y sintió algo ahí, me dijo: de emergencia, necesito que venga mañana en ayunas, y me dio todo lo que necesitaba. Y me entraron de emergencia, me hicieron análisis y unas colonoscopías y situaciones así. Perdón. El viernes yo estaba sentada frente a un oncólogo, cáncer. Yo había bajado mucho de peso, yo ahorita tengo 18 libras. O sea, imagínense, yo llegué a pesar menos de 90 libras. Y en todo el proceso que yo pasé, yo estoy frente al oncólogo, él con los exámenes, y me dice: mira, yo estoy en gris, yo no te puedo decir ahorita si tienes o no tienes cáncer, pero lo que yo estoy viendo aquí, me dice, me indica que tu proceso es largo, me dice. Y yo recuerdo que pues uno más o menos sabe cómo lo miran ellos y que no tratan de decir las cosas como suaves. Recuerdo, yo hablé al médico de acá, con quien yo tenía confianza, le leí los dictámenes y le conté la historia. Le dije que estábamos pasando un proceso y que no sabíamos si quedarnos allá para que mi esposo se ubicara en otra empresa o nos regresábamos a Honduras. Y él me dijo: véngase ya, me dijo, no espere 2 semanas, véngase en la próxima, si se puede venir el fin de semana, véngase. Entonces yo dije, esto está fuerte, porque bueno, las palabras que ellos ponen ahí son como en clave que uno muchas veces no entiende. Decidimos regresar la siguiente semana, como para el sábado teníamos el vuelo para acá, porque yo dije, bueno, voy a arreglar algunas cosas y mi esposo se iba a quedar con mi hijo mayor terminando de arreglar. No me dio tiempo, amadas. Empecé a decaer, empecé a ponerme mal, empecé a sentir dolores muy fuertes dentro de mí. Y la misericordia de Dios, siempre mostrándose en mi vida, en la de mi familia, permitió que yo pudiera hacer un viaje directo, que la aerolínea no me pusiera obstáculos para traerme. Ese día yo me levanté, empecé a ir al baño y yo defecaba no sangre, sino bolas de sangre.
y yo sentía que me iba a explotar, yo me sentía débil, los dolores eran fuertísimos y yo recuerdo que pasamos, el vuelo que era para el sábado lo pasamos para ese día, salimos a las 3 de la tarde. Llamé al médico y le dije cómo me sentía. Todo el día yo había estado muy mal, vomité y seguía sangrando y sangrando. Me fue cambiando mi rostro a tal grado que en la aerolínea me preguntaban: ¿usted está bien? ¿Usted está segura que usted puede viajar? ¿Y pasa algo? Yo les decía: no, es que me estoy preparando para unos exámenes y voy en ayunas. Y es cierto, andaba en ayunas porque no había comido, no estaba mintiéndoles. El médico, según lo que yo venía, me estaba esperando con una ambulancia en el aeropuerto. Cuando mi familia me fue a traer, ellos esperaban encontrarme tal como yo me fui, o sea, normal. Cuando me vieron salir en silla de ruedas y mi aspecto era degradante, era un nudo sentado ahí, o sea, en esa semana me había consumido. Claro, el flujo y todo, yo no podía levantar la cabeza, venía débil. Llegué directo del aeropuerto al hospital, empezaron a hacerme exámenes, cualquier cantidad de exámenes, cualquier cantidad de radiografías, rayos X y como todos los nombres que ellos dicen. Me vine acá porque Panamá es un lugar muy caro para hacerse todo ese tipo de exámenes. Bendigo esta tierra, bendigo los médicos de Honduras. Estamos bien, amados. Aquí estamos bien. Confesemos que nuestro país es un país bendito. Confesemos que es un país próspero. Deleitémonos en la tierra que Jehová nuestro Dios nos ha dado. Y me sentí bien al llegar, aún en la condición que yo venía. Yo sentí el amor aquí en Honduras de las personas, porque tenemos una idiosincrasia que como hondureños nos entendemos, ¿verdad? Y los médicos, pues de repente encontrarme con ellos, sentí mayor confianza con la familia, por supuesto, estaban mis hermanas, mi mamá, mis tías dándome fortaleza a pesar de las circunstancias yo me sentí bien espiritualmente y sobre todo porque yo sabía que el Señor, Él venía mostrando su mano poderosa en cada pequeña situación y empezamos un proceso largo. Los médicos me hacían exámenes y no detectaban qué era. Unos me decían, puede ser me mandaban a hacer lo que lo entran a uno a las máquinas, que son resonancias magnéticas, gracias, y no detectaban nada. No sé, me mandaban a descartar que cáncer de recto, me mandaban a descartar a hacerme exámenes para detectar qué era lo que me estaba sucediendo. Se me empezó a caer el cabello así, por pedazos. Pedazo sí, otro pedazo no, empecé a bajar más de peso. Tanto que mi ropa interior se me caía. Empecé a usar la ropita de mi hija de 12 años, porque la mía ya no me quedaba. A todo esto, mi familia amándome, consintiéndome, y era lo que estaban ahí, y la presencia de Dios que nunca me soltó. Para no hacérselos largo, en uno de los exámenes que me hicieron, detectaron que tenía muy altos los factores tumorales, le llaman ellos, y no salía nada, y me dijo el oncólogo, el doctor Maldonado, me dice, necesito operar, me dice, necesito abrir, porque no sé frente a qué estamos. La circunstancia es que si abrimos y la situación es muy grande y es maligno lo que te encontramos, tendremos que volver a cerrar, me dice. Nosotros abrimos, sacamos una muestra, mandamos a hacer las pruebas y si sale que lo que tú tienes es maligno, nosotros volvemos a cerrar porque entonces viene a hacerte primero, me dice, las famosas quimioterapias. Y recuerdo que estaban 3 médicos, estaba el oncólogo, el proctólogo, y yo tenía que tener también al especialista en el riñón. Bendito Dios, yo no sé por qué yo nací con un riñón, yo le digo varón valiente y esforzado, porque tuve 3 hijos bien normales y aquí sigo con un riñón fuerte y grande que Dios me dio. Y llegamos, y llegó el tiempo de la cirugía. Yo iba a ingresar un lunes
un lunes a cirugía y no pude llegar, el intestino colapsó. ¿Qué le digo? Yo no podía ir al baño, por lo tanto yo no podía comer. Me alimentaba con leches, con Pediasure, con puras vitaminas líquidas. No pude llegar el lunes, entré de emergencia a la clínica el sábado. No me podían operar ese mismo día por la situación y la debilidad que yo llevaba y por si tenía yo recuerdo que me pusieron sondas y cosas para sacar si habían gases en el estómago y muchas situaciones que ellos tenían que hacer antes y prepararse para tomar la decisión. El lunes sí entré al quirófano, fue una cirugía de aproximadamente 6 horas. Cuando yo salí diferente, amadas. Salí con un hueco aquí. La cirugía fue de 6 horas, cortaron cualquier cantidad de órganos, excepto el riñón, no fue tocado. Salí con un hueco acá y salí con una bolsa. Mi intestino estaba de fuera. Me dejaron el intestino así, eso se llama colostomía. Y no fue fácil, dolía, me cortaron 5 órganos. Bendito Dios, en el proceso habían personas preciosas orando por mí, familia orando por mí, iglesias enteras orando por mí. Yo sé que el Señor cambió el dictamen, no era cáncer, amadas. Se encontró un tumor invasivo que había enrollado todos los órganos, así como las enredaderas que se van enredando en los árboles. Entonces tenía que haber sido rápido y fue en su tiempo, porque lo que hace este tumor se llama endometriosis, es comerse los demás órganos, enrollarlos y colapsarlos a modo que no sigan dando la función para lo que fueron hechos. No fue fácil llegar a la casa. Iba con sonda para hacer pipí, iba con una bolsa para defecar, iba con otra sonda por acá, iba con una manguera por adentro, que es el uréter. El uréter sí se me había afectado. El uréter está pegado al riñón y es una manguerita que lleva el pipí a la vejiga. Me dolía, me sentía débil. Estuve 8 días en el hospital en los cuales no podía tomar agua. Dios me dio la fortaleza, agua ni nada, o sea, ni agua. Dios me dio la fortaleza, tanto así que el Señor permitía que yo me durmiera y yo me convertía en una gota de agua. Y yo dormía, era una gota de agua que se deslizaba en el mar y me deleitaba, porque el Señor en su amor, en su misericordia, me hizo convertirme en el líquido vital que yo anhelaba en ese momento. Y pasó, llegué a la casa con una vida diferente, con unos hijos esperando a una madre, un esposo, con incertidumbre, ¿cómo será esta nueva vida? ¿Cómo voy a hacer? Me daba miedo verme el intestino rojo ahí. Y yo decía, ¿y qué hago? ¿Cómo hago, doctor? Le decía, me lo limpio. ¿Cómo me lo limpio? Amadas, me daba asco. Porque nosotros, para ir a hacer nuestras necesidades fisiológicas, tenemos un órgano que se llama esfínter, que es el que usted controla y le dice cuándo hacer y cuándo no hacer. Cuando me cortaron el esfínter. Soy milagro del Señor, estoy aquí sin un esfínter y el Espíritu Santo hizo que yo controle cuándo voy y cuándo no voy. Y recuerdo que cuando estaba ahí, que estaba afuera, el intestino pues hacía su función y sacaba como gota de agua constante. O sea que pasaba constantemente con la bolsa sucia. Esas son unas bolsas que ahora que yo pienso y paso por el lugar donde las venden, me da escalofríos, amadas, porque recuerdo yo, Señor, solo tú me pudiste dar fortaleza para yo poder soportar esto. No era fácil, me tenía que pegar una pegantina aquí que tenía una rosca y ahí se enrosca la otra bolsa que uno anda aquí escondidita bajo la ropa. Pasó el proceso, dormí sentada como por un mes. ¿Por qué? Porque si me acostaba yo sentía que los líquidos se me venían y que me topaban en la piel y esas son alcalinas, entonces me pelaban el vientre y no es agradable estar ahí. Dormía sentada, me levantaban
estaba delgadísima, como estuve entubada mucho tiempo, se me dañaron las cuerdas vocales. Yo no hablaba así, ¿me pueden ayudar por favor? Si me llegan, hola, ¿cómo estás? O sea, cuando las personas me llegaban a ver, sinceramente daban la vuelta y se les salía la familia, o sea, se les salían sus lágrimas porque lo que miraban era algo despojo, o sea, una mujer con el cabello partido, delgadita, y aparte de eso sin habla, hablaba suavecito, o sea, como no se me escuchaba y tenía que esforzarme mucho. Al principio me inyectaron mucha morfina, la morfina es fuerte, hacía que yo mirara, no sé por qué la droga, pero es horrible, sinceramente, uno mira como visiones y situaciones raras. Como la morfina no llegaba a calmarme el dolor, me pusieron otra droga que es parecida al opio. Es una droga sintética. Yo la solté, amadas, porque esa droga yo miraba visiones como que si algo me seguía, como que si alguien me saludaba. Muchas veces mi hija me encontró saludando a alguien. Mami, ¿qué pasa? Ay, no, es que este medicamento me pone mal. Recuerdo, lo tomé solo 2 días y yo lo solté. Yo le dije, Señor, yo sé que tú tienes un propósito. Así, somos mujeres de propósito, estamos aquí con el propósito que Dios ha hecho, porque Él dice que Él nos vio en el vientre de nuestra madre, que Él nos llamó, Él nos formó con propósito divino, porque Él tiene un plan para cada una. Ninguna de nosotras está aquí por un descuido, no, amadas, ninguna de nosotros se le vino a la mamá. Somos el propósito del Dios eterno, del Dios viviente. Fuimos formadas dice que nos tiene esculpidas en la palma de su mano. Ahí está usted, ahí estoy yo. Somos benditas, somos las hijas del Dios viviente y estamos aquí para hablar de las maravillas que Él tiene para cada una de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es. Fui aguantando, fui creciendo. En ese tiempo fue más que todo un proceso de adaptación, de aprender a vivir de una forma diferente, aprender a depender, porque somos bien independientes, cogemos la llave, nos vamos y decidimos y hacemos y no le damos gracias a Dios porque podemos hacer eso. Muchas veces nos enfocamos mucho en el problema que tenemos, amada, pero el hecho que usted haya podido venir, levantarse por sus propios pies, salir de su casa y venir aquí, eso es un milagro maravilloso del Dios, que usted pueda moverse. Seamos agradecidas con el Dios que tenemos. Empecé a depender de todo, me tenían que bañar porque mi debilidad era grande. El mayor logro que yo tenía en el día era poder peinarme, porque no tenía fuerzas para levantar mis brazos. Comía solo leches y yo recuerdo que estaba mi mamá Mandy y me vestían, y lo más lejos que yo llegaba era al Porsche de mi casa, pero me sentía alegre por poder salir ahí y no seguir en la clínica. Fueron difíciles los primeros 10 días porque el intestino, como no había tomado agua ni nada, y cuando volvieron a empezar a alimentarme por boca, cuando empieza a trabajar otra vez, son unos dolores espantosos, se traba, empiezan los gases y es un proceso. Empecé, pero aprendí y me fue al mes. Yo ya me sentía bien, ya salía más, y ahí andaba con mi bolsita. ¿Quiénes creen que me limpiaba? Mi esposo. Yo no me limpiaba. Yo agradezco a Dios por el esposo que me dio, un hombre que ha llegado a abrazar mi corazón como lo ha hecho un padre, como un hermano, como un amigo. Yo lo bendigo donde Él está. Por eso aprendan, las chicas que todavía no se han casado, aprendan a esperar en el Señor, y las que tienen a su amado, bendíganlo. Confiesen sobre Él palabras de vida, porque dice la palabra que ¿dónde está el poder de la vida y la muerte? Está en la boca. Hablaremos palabras de vida, palabras de vida. Confesemos sobre nuestra familia vida, confesemos sobre nuestros hijos, que nuestros hijos son benditos. Bendiga a su esposo, bendiga a sus hijos. Hable palabra buena, decrete palabra buena sobre su casa, sobre su familia, sobre usted misma. No,
Quitemos esa mentalidad pequeña, porque dice la palabra del Señor que Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos vamos a rejuvenecer como el águila. El Señor quiere que nuestra mente sea ensanchada. Permitamos al Espíritu Santo dirigir, permitamos al Espíritu Santo que Él salga a través de nosotros y así bendecir nuestra casa, bendecir nuestra vida, bendecir nuestro entorno. Pasó el tiempo, aprendí, me hice más independiente con el pasadito, ya andaba yo por ahí, pero el 3 de noviembre yo cumplí un año. Este 3 de noviembre llegó el día en que tenían que volverme a conectar. Y perdón que olvidé una lámina que tenía preparada. Llegué otra vez a la clínica, otras 6 horitas en el quirófano. Me conectaron el intestino. Me volvieron a raspar por si habían algunas otras cositas que habían quedado. En esta segunda oportunidad, el intestino delgado había sufrido una leve rajadura, lo tuvieron que costurar y fue un éxito la cirugía, ¿verdad? Me conectaron y salí bien, otros 8 días sin tomar nada otra vez, nada de agüita, nada de nada. Miren, amadas, cuando usted va al baño, aquí estamos entre familia, entre mujeres, dele gracias a Dios por esa sensación de poder ir. Esas sensaciones son gratis, amada. Las cosas bellas de la vida, como dicen, son gratis, dice el mundo. El poder amar al hijo, el poder abrazar a su madre, el poder decirle a su hermana que la ama, el poder ayudar a su vecino cuando nadie, porque muchas veces no es el dinero, muchas veces hay ayuda del alma que nada la da más que el amor, más que la comprensión. Estamos aquí para amarnos, para comprendernos, para ayudarnos, para apoyarnos. Y yo le decía a ellas, miren, cuando vayan al baño, denle gracias a Dios, porque ustedes no tienen idea lo que yo anhelo sentir, la sensación de ir a hacer mis necesidades. Yo pasé tiempo sin sentir las papilas gustativas. Yo tragaba y no sentía sabor, no me daba sed. Dele gracias a Dios porque le da sed y porque le da para saciar esa sed. Solamente pasándolo uno se da cuenta de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana sobre su vida. Dele gracias al Señor porque puede hacer las cosas, porque las puede hacer por sí sola. Dele gracias a Dios. Seguí y bueno, esto es todo, aquí se acabó la situación. Dijimos, llego a mi casa y continúo con mi vida normal. Ay, amadas, yo no sabía lo que me esperaba. Ese noviembre del año pasado, cómo llovió, ¿verdad? Así sentía yo que me llovía a mí. ¿Qué creen? El intestino tiene que ser un tubo. Dice tubo de aquí y tiene que ser vacío. El intestino, donde hicieron la costura, se me escapa el nombre, se llenó de carne, le nació carne al intestino por adentro. Y entonces no me pasaba nada, no podía ir al baño, no podía comer y el intestino hacía su función. Y las que somos mamás sabemos lo que son las contracciones. A diario era como que yo tenía un bebé, porque el intestino hacía fuerza. Yo recuerdo se me apelotaban las pantorrillas de la fuerza que hacía mi cuerpo para evacuar, porque el intestino se movía y no pasaba nada. Antes de, nos congregábamos en la iglesia Ministerio Hosanna. Antes de eso, un domingo que yo estaba en la iglesia, yo he escuchado 2 veces la voz audible así del Señor. Y un domingo yo escuché y me dijo, mujer, eso fue un diciembre de 2013, tú eres sana de aquí, o sea, yo sentí de aquí hacia abajo, me dijo. Yo le dije a mi esposo, Jorge, fíjate que el Señor me acaba de decir que yo era sana del tórax hacia abajo. Yo le dije, pero yo no estoy enferma, le dije yo. Y quedé con la inquietud. El Señor me dijo, fue la voz del Señor, o sea, a mí me la dijo. El siguiente domingo, es como está ella así, y yo recuerdo que el pastor dijo, mujer, tú verás la gloria de Dios. Y yo sabía que era conmigo, yo sabía que el Espíritu Santo había dicho esas palabras a través de él. Cuando yo empecé a sentir esos dolores, que ya los médicos decían, no sabemos qué hacer, no sabemos, porque yo entraba otra vez a quirófano, fueron 4 cirugías después del 3 de noviembre, yo entraba a quirófano, retiraban la carne que me nacía, a los 2 días me volvían a hacer,
Era un dolor espantoso, era una situación horrible, porque yo tenía que estarme poniendo enemas. No sé quiénes han pasado por eso, pero eran 2 enemas diarios y 1 litro de purgante Fortrans diario para que la leche que yo me tomara, porque el huequito que me quedó era como la punta de un lápiz, no fuera a dañar el intestino, ni mucho menos fuera a dañar el intestino delgado que había tenido una pequeña fisura. Y tenía que tomar cierto tipo de medicamentos porque tenían que cuidar el riñón y los demás órganos que estaban trabajando extra por tanto medicamento que me habían dado. Fue difícil, amadas. Yo recuerdo que sí, yo había estado orando y sí, yo sé que el Señor no me mantenía, pero ese mes yo conocí lo que era la presencia del Señor. Ese mes yo llegaba y bajaba más de peso, y yo recuerdo que hacía frío el noviembre pasado, yo sentía frío, y a las 4 de la mañana el Espíritu Santo me decía: te estoy esperando. Yo le decía: ¿me puedo quedar aquí acostada? Y él me decía, callaba. Entonces yo entendía que en medio de mi debilidad física, yo tenía que pararme como podía y postrarme delante de la presencia del Dios Altísimo, porque eso es lo que Él quería, que yo me postrara, que yo lo buscara, que yo entrara a las cámaras de amor con Él, y yo venía y me postraba, y era ahí donde yo tenía la fortaleza para el siguiente día, porque de Él viene la fortaleza, porque dice que Él es el que nos ha levantado, que es el que nos corona, dice, de misericordia, es el que saca nuestra vida del pozo. Y así hacía Él, me levantaba, y cada vez que yo me postraba, Él me daba fortaleza para el siguiente día, fortaleza espiritual, fortaleza como mujer. Óigame, lo que miraba yo en el espejo era feo, me dolía, amadas, me dolía verme cómo estaba. Los huesos de acá se me saltaban, las piernitas, no sé si llamarles piernitas, pero eran huesitos. Y la verdad, ¿y qué hacía yo todo el día? Trataba de arreglarme, pero no tenía fortaleza, la ropa me quedaba gigante, y usted sabe, cuando uno se pone una bata como que se ve más, un poquito menos guapo. Y trataba, y mi cutis, todavía tengo aquí señas, se me descolgaron los cachetitos, se me miraban. Ahí está Geraldina, que sabe, como una viejita, ¿verdad? Chiquita de aquí. Las venas se me notaban, las venas así saltadas, las venas. Y yo recuerdo que yo no podía leer, y yo le pedí a mi esposo me ponía la Biblia en audio, me ponía audios, me ponía cantos, y así como todas vamos y tenemos nuestro repertorio de cantos que nos ministran. Yo recuerdo que yo tenía mi canto, aquel que decía, Señor, cúbreme bajo tus alas, uno que me deleitaba mucho. Yo tenía primero el de Lázaro, que le decía, ya lleva mi milagro, mueve mi piedra, le decía yo. Sácame, llámame por mi nombre, le decía yo, sácame de esto, porque los dolores eran interminables. Yo tenía que estar sentada en el sanitario casi las 24 horas del día. Pasaba de estar media acostada porque venían las contracciones, que lo que saliera una agua nada más, porque no defecaba, sino que iba y estar en el baño. Me la pasaba del baño al sillón, porque ya la cama como que no, entonces me habían puesto un sillón para que no estuviera solo acostada, porque me aburría. Y recuerdo que yo le decía, cúbreme con tus alas, le decía, no me dejes ir hasta que no sienta de esta gracia, le decía yo, no permitas que mi debilidad vaya a decir palabra en contra tuya, no permitas que yo me vaya a hundir, Padre. Y le doy gracias a Dios, porque yo nunca le voy a decir, yo no sé qué es una depresión ni nada de eso. Las circunstancias me hacían, pero la presencia de Dios era viva y eficaz, no porque yo tenía algo, sino que porque la gracia de Él se manifiesta todos los días en sus hijos. Y pasaba, y yo escuchaba la palabra del Señor. No podía leer, o sea, la vista estaba tan débil que yo miraba los renglones montados, entonces escuchaba.
Y yo le decía como cantar de los cantares, si ven a mi amado, cuéntanle, han escuchado ese canto, que estoy ansiosa de verlo, porque yo estoy tan acostumbrada a ti, le decía, que hasta mi carne siente tu ausencia. ¿Por qué? Porque muchas veces pasamos situaciones en las que oramos y como que de repente se compone, ¿verdad? Óigame, pero esta situación ya llevaba días y yo había estado acostumbrada así a que el Señor... Habían venido situaciones a mi vida, pero en un mes lo más, en 15 días yo había tenido la respuesta y había pasado aquel pequeño mar, aquel pequeño charco, le digo yo, y estaba del otro lado con mi victoria. Pero esta circunstancia ya casi llevaba un año, preciosas, y yo seguía ahí. Yo le decía, ¿dónde estás, amado mío? Te busco y no te encuentro. Y él me decía, nunca te he dejado, yo estoy aquí. Y me decía, aunque el mundo entero esté orando por ti, aunque tu esposo, que tú piensas que es tu sacerdote que está ahí orando por ti, es a ti, amada mía, quien yo quiero escuchar. Es contigo con quien yo quiero deleitarme, porque el Señor anhela tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Él está presto a escucharle, Él está presto a estar con sus brazos extendidos. Entre siempre al gozo de su Señor, acostúmbrese a darle honra y gloria, y Él va a dar conforme a sus riquezas en gloria a nuestra vida. Y recuerdo que llegó un día, el último día que yo entré a quirófano fue el 17 de diciembre. Y yo dije, aquí ya no vuelvo, porque incluso el olor a hospital ya me daba como, me ponía tensa solo el sentir el pinet, el que tiran en el piso. Ya no, y yo le dije, Señor, yo ya no quiero volver, yo estoy ya cansada, le dije. Y yo le dije, yo siempre le decía el Salmo 17 al Señor, que habla así, dice: oye, Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, echa de labios un engaño. Porque yo le decía, Padre, hice algo que no está conforme a tu voluntad en mi vida. Padre, yo sé que soy pecadora, pero si hay algo, Padre, en lo que yo te he fallado, dímelo, hazlo saber, arráncalo de mí, le decía yo. Y seguí de su presencia, porque de tu presencia procede mi vindicación, dice. Vean tus ojos, Padre Celestial, que yo he tratado humanamente, porque yo sé que aquí habemos muchas que estamos, como vimos en los dramas que presentaron nuestras hermanas, tratamos, ¿verdad? Preciosa, tratamos de agradar a nuestro Dios. Sabemos que no somos perfectas, pero estamos ahí prosiguiendo, tratando de alcanzar, caminando hacia ese destino que Él nos tiene, y día a día tratando de que nuestras pláticas sean agradables ante los ojos del Señor, que nuestro trato sea diferente, porque son nuevas las misericordias y tenemos la oportunidad. Dios es el único que puede juzgar, nadie nos juzga. Muchas veces nosotros somos nuestros peores juzgadores. Pero yo le decía, si hay algo de mí, Padre, si hay algo que esté afectando, arráncalo, le decía yo. Cúbreme, no me dejes ir, Padre amado, atráeme a ti, cúbreme con tus alas, no dejes que yo me vaya de ti sin sentir esa gracia y ese amor, le decía. Y seguía yo siempre cantándole, diciéndole el Salmo 17, lo pueden leer en sus casas. Yo le decía, yo me he guardado de las sendas de los violentos, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y le cantaba cantos y le decía que estaba ahí en el jardín esperándolo. Yo recuerdo que yo me postraba y como ya me dolía la cabeza, ponía un papel sanitario, porque como siempre estaba en el baño, siempre estaba el papel sanitario por ahí, y me lo ponía acá para soportar el peso. Y ese día fue un 18, el 21 de diciembre, un sábado en la mañana, yo le dije, Padre, yo ya no aguanto. Mi carne ya no soporta este dolor, ya no aguanto el dolor en mi alma, porque era una lucha entre el alma, la mente y el espíritu, diciendo, yo no te dejo, hija, yo soy un caballero que llego justo a tiempo. Lo que es las circunstancias que te están pasando, yo las permito, porque yo voy a moldearte, yo te voy a levantar, yo te tengo sentada en los lugares altos juntamente con Cristo. Aunque tú no mires la recompensa,
Y recuerdo que estaba la montaña que no se miraba porque había llovido mucho. Y él me decía, así como tú sabes que detrás de esa neblina está una montaña, así estoy yo, así está mi palabra, que es real y verdadera, que se va a cumplir en tu vida, porque tú tienes propósitos grandes, porque lo que te está aconteciendo ahorita, amada, solamente es para promoverte, para ensancharte, para que entres a otro nivel de fe, de vida, para que puedas ser formada y que tu carácter se levante y pueda ser usada por las manos del Dios poderoso para llevar vida y llevar paz a las almas, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a este mundo. Dice la palabra del Señor que la naturaleza misma gime porque nosotros, sus hijos, nos rebelemos y arrebatemos las almas del diablo. Porque, amadas, podemos ver un mundo que se está perdiendo, podemos ver una niñez que se nos está yendo. Tenemos que levantarnos y pelear, porque el propósito de nosotros es, dice la palabra, ir por el mundo y predicar el evangelio. Dice, arrebatemos esas almas. Dice la palabra que fuimos creados para la alabanza y gloria de su nombre, no para juzgar. Eso es de Dios. Nosotros estamos aquí para pregonar el evangelio, para decir que tenemos un Dios vivo, un Dios que hace milagros, que hizo milagros, que los hace y que los seguirá haciendo. Gloria a Dios, te bendecimos, Padre. Y yo me postré, amadas. Me dolía mi alma, me dolía verme, me dolía sentirme ahí llena de arena, por decirlo así. Sentía que mi alma no soportaba más, mi cuerpo, mis hijos solos. Me dolía saber cuando mi hija me decía de 12 años, mamá, cuando tú no estás en casa, cuando te toca estar en el hospital, madre, esta casa es oscura, me decía. Me dolía ver a mi hija que no la podía atender, un esposo al que no podía servir, unos hijos que aprendieron a cocinar, aprendieron a hacer, a mi mamá llorando, viéndome, pidiéndole al Señor, a una familia unida para la honra y gloria del Señor, pidiéndole. Pero me dolía, amados, me dolía ver a mis hijos crecer. Y yo le decía, Padre, tú me prometiste que me dabas hijos y que yo los iba a ver crecer. Y yo declaro esta tarde que yo voy a sentar a mis nietos y a mis bisnietos sobre estas piernas, porque a mí me creaste con propósito, porque me diste unos hijos a los que yo voy a encaminar a tus sendas en el nombre de Jesús. Y yo decía, yo sé en quién he creído, y recordaba la palabra del Señor y me fortalecía cuando Él es misericordioso y nunca te va a mandar una circunstancia sin que antes te haya hablado. Y Él me había dicho, mujer, tú eres sana. Y yo lo creí. Él cambió el dictamen, amadas, porque sí tiraba mal. Los médicos después me dijeron, Arlene me dijo, nosotros salimos aplazados contigo porque te dábamos 3 meses de vida. Pero el Dios poderoso, el que me hizo a mí, el que me llamó, el que me formó en el vientre de mi madre, el que me conocía, el que sabía cómo era yo, Él tenía planes perfectos para mi vida y lo seguirá haciendo. En el nombre de Jesús yo lo creo. Y, gloria a Dios, déselo fuerte. Y el Señor, amados, seguí haciendo la obra. Me enseñó paciencia, me enseñó a depender, me enseñó a agradecer por las personas que yo tenía a la par, me enseñó a no vivir en el afán diario, sino que en la dependencia de Dios, que a levantarme, que yo entendiera quién es mi sol de justicia, que yo entendiera quién es mi lucero de la mañana, que yo le diera honra y gloria por cada detalle de lo bueno que Él es en nuestras vidas. Y cuando yo me acelero, me acuerdo de la circunstancia de donde Dios me sacó, y no hay nada que valga la pena que usted no se postre a diario delante de su Creador. Póstrese a diario. Usted necesitamos, dice que somos, Él dio aliento de vida, nosotros somos de Él, sin Él estamos desconectados. Postrémonos delante de la presencia. Hable, usted y yo somos hijas. Podemos hablarle a nuestro Padre, Abba, Padre. Usted aprenda. Yo no sé, yo tal vez no tuve un padre terrenal, pero yo aprendí una paternidad celestial, donde yo puedo recordar a mis 6 años cómo yo sentía la presencia de Dios, cómo yo sentía la presencia del Padre cobijándome cuando yo en muchas circunstancias me sentí sola. Y es lindo saber cuándo es el Padre, cuándo es el Hijo y cuándo es el Espíritu.
Y entonces él, recuerdo que me dijo, yo me postré delante de la presencia de mi Señor, y él me dijo, amada, el Salmo 18, me dijo, ya toca el Salmo 18, me dijo, perdón. Vamos aquí, una tecnología, ¿verdad, amada? Que falla, todo falla menos Dios. Y yo estaba siempre con el Salmo 17 y yo le cantaba, cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh mi Dios. No me dejes ir hasta que sienta de tu gracia y de tu poder. Y yo le cantaba y ese día me dijo ella, haz acción de gracia ya, me dijo. Y fue el Salmo 18, dice, aquí dice, al músico principal, Salmo de David, dice, siervo de Jehová, el cual dirigió Jehová las palabras de este cántico. El día que le libró a Jehová de manos de sus enemigos. Él sabía qué día era. Él sabía. Te amo, Jehová, le dijo, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Pero allí dice, el Señor escuchó mis súplicas. Él había llegado ese día ya y me había salvado. Y dice la palabra, y yo pude sentir cómo se encendió la ira del Señor en contra de aquello que se había levantado contra mí. Y yo supe que esa mañana el Señor inclinó los cielos y vino y me tocó, y dice su palabra, y yo sé que así fue para conmigo también, que subió sobre las alas de un querubín, inclinó el cielo, humo salió de su nariz y de su boca fuego y carbones encendidos, inclinó su cielo y su mano de amor y de poder me tocó mis entrañas, me cambió, me transformó y me llevó ahí sentado con él y me paró en los lugares altos juntamente con Cristo, donde usted y yo estamos parados, aunque las circunstancias sean difíciles. Nuestra roca inconmovible se llama Jesús. Jesús es nuestra roca, el que nos libera, el que nos lleva, amadas. Y esa noche yo fui a un templo, porque así fue mandado, porque el Señor usa ángeles a tu familia que te dice, congrégate. Y muchas veces decimos, no puedo, me siento mal. No podía, amados, y de dicha podía caminar. Me fui en pijamas. Venga al templo del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Deleítese aquí en armonía. Oh, cuán bueno es alabarte juntos en armonía, dice. Porque si un leño en la fogata, ¿cómo se prende? Pero saque un leño usted del fuego, se apaga. Se apaga. Nos ocupamos estar aquí, aunque diga, ay, la misma, no. Ocupamos el alimento a diario, ocupamos venirnos a llenar, ocupamos sentir la presencia, el amor. ¿Para qué? Para ir a dar por allá. Usted tiene una intimidad con el Señor, sí, pero también tiene que tener aquí una intimidad con sus amados. Tiene a sus pastores, que es las personas que el Señor, la autoridad que el Señor ha puesto. Usted está abajo, Dios es un Dios de orden. Y fui, amados, recuerden, pijamas. Geraldina me dijo, dice el Señor que es tiempo ya de congregarte. Y ese día fui. Y yo me quedé en las últimas bancas porque caminaba poco y mi aspecto no era agradable. Recuerdo que el pastor estaba y le dijo a mi esposo, varón, le dijo, trae a tu esposa. Estaba un canto que yo me imagino que lo cantan aquí, que dice... el canto era de la gloria de Dios. Dice que Dios no ha prometido que nos va a visitar. Él ha prometido que va a habitar entre nosotros. Y yo me agarré de aquel canto porque yo ya llevaba la palabra. El Señor ya me había dicho, tú ya eres sana. Yo sabía que yo solo iba a tomar ya mi milagro, ya el que yo iba a ver. Ya la palabra estaba aquí. Yo estaba caminando en la fe, porque caminamos en la palabra. Cuando el Señor le dijo a Pedro que caminara, le dijo que estaba en la barca, le dijo que caminara.
No caminó Pedro sobre las aguas, sino por la palabra que Dios le había dado. Caminó sobre esa palabra, y sobre esa palabra es que caminamos cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Porque dice la palabra que serás bendito, que tu arteza de amasar será bendito, que no habrá escasez en tu casa. Créalo, pero confiéselo, créalo, créalo. Abra sus ojos espirituales, camine en la palabra que Dios tiene para usted. Dice la palabra del Señor que por sus llagas fuimos, ¿qué? Sanos. Es más fácil, crea usted, creerle al doctor. Era más fácil creerle cuando me dijo que tenía 3 meses de vida. Era más fácil cuando mandaban a hacer biopsias hasta 3 lugares diferentes, porque ellos estaban escudando, porque lo que miraban era muerte. Pero Dios lo que estaba haciendo era un propósito en mi vida, y me levantó y me sacó. Él lo dice, que habían ligaduras de muerte, sí, pero Dios se encendió, me sacó, me levantó. Y esa noche yo fui y caminé y obtuve el milagro. No lo solté, amadas. Hay un video donde se me da a mí algo, y yo recuerdo que yo dije, este es mi milagro, y a mí nadie me lo va a quitar. Yo me voy a colgar de esta palabra, porque yo sé en quién he creído. Yo tengo el propósito en esta tierra. Yo todavía tengo un plan que cumplir aquí. Tengo unos hijos preciosos. Yo tengo que hacer para lo que yo fui llamada y para lo que fui formada. Y aquí estamos, preciosas, dándole honra y gloria al Señor. Gloria a Dios. Y tomé mi milagro y empecé a caminar en fe. Me dolía, sí me dolía, no me engordé así al momento. Fui cogiendo carne, fui cogiendo vida poco a poco, me fue creciendo el cabello. Dejé los medicamentos, dejé todo aquello y empecé a ir al baño, preciosas. ¿Han escuchado usted aquel canto? Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano. Así empecé a ir al baño como un granito de arroz. Y yo iba y hacía mis necesidades. Ya había aprendido a hacer pipí otra vez, porque tuve que volver a aprender a hacer pipí. Tuve que el cuerpo empezó otra vez a hacer sus necesidades poco a poco. Y empecé a ir al baño y empecé a ver poquitas cosas. Y empecé a comer. Solté el medicamento. Lo solté porque si no, eso no era vida. Me tenía que tomar cualquier cantidad de medicamentos al día. Y empecé a comer, a santificar lo que me comía y cómo me deleitaba en aquella comida rica. Empecé a caminar por fe. Sí me dolía el siguiente día. Usted no tiene idea cuando pasaban ellas. Recuerdo que fueron a hacer la cena del 24 a mi casa. Yo decía, Señor, yo sé que así como ellas andan felices ahorita, y disculpen la palabra, pero yo sé que mi traserito también va a andar así muy pronto, porque era un dolor fuerte el que yo sentía y no estaba funcionando. Entonces yo decía, wow, ellas no se dan cuenta de la bendición que andan de poder caminar, de poder moverse, de que si tienen ganas pues van y lo hacen, y son cosas que pasan desapercibidas. Cuando yo estuve mal, me llevaban, ya las jóvenes del laboratorio me conocían, y como sabían que yo estaba muy débil, salían a sacarme las muestras, la sangre. Y yo miraba, a veces haciendo el alto, a personas corriendo hacia el bus y que lo podían hacer. Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Ay, me toca ir a agarrar bus, me toca qué sé yo. Y más, sin embargo, hay otros que anhelaran poder correr, que anhelara yo en ese tiempo poder hacer lo que otra persona estaba haciendo. Y caminé por fe. A la semana, preciosa, yo estaba limpiando mi casa. Yo estaba volviendo a ser la mamá que no había estado, siendo el ama de casa, siendo la esposa, atendiendo a su esposo. A la semana el Señor me estaba dando la fortaleza. Sí habían situaciones, sí me dolía, pero a diario iba bajando. Pero yo decidí caminar en esa palabra que Dios me dio. Yo decidí entender que Él había inclinado el cielo para mí, y que ninguna circunstancia, ningún dolor, ni aquello que yo sintiera iba a hacer que yo volteara hacia atrás, porque no es digno de un hijo de Dios estar mirando hacia atrás. Y aquí estoy, amada. Fui creciendo, fui caminando, he ido agarrando carnitas. Le pido al Señor solamente en algunos lados, en otros ya no. Padre, gracias por... Y aquí estoy dando la honra y la gloria al Señor, decretando sobre mi vida, declarando sobre mi vida
que estoy para servicio del Dios Todopoderoso, declarando que mis hijos son de Él, proclamando que mi hogar y mi casa serviremos a Jehová, y decretando ahora esta tarde sobre ustedes que hay vida en Cristo Jesús, vida espiritual, vida en abundancia, vida de gozo, vida de paz, porque a eso hemos sido llamados, a una vida en abundancia, porque su palabra dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Aunque te duela, aunque ahorita tu alma tal vez esté triste, aunque yo no sé cuál es tu situación, Dios de los ejércitos sí la conoce, y Él es el que pelea por cada uno de nosotros. No pongas tu mirada en tu situación, no pongas tu mirada en la circunstancia, ponla en Dios, porque Él tiene propósitos maravillosos. Él lo que quiere llevarte a otra dimensión, sacarte de donde estás, porque el propósito de Dios se tiene que cumplir. Amados, y si yo no vengo a dar mi testimonio, dice la palabra del Señor, que aún las piedras van a hablar de Él. Yo no voy a permitir bueno, si la burra muchas veces, ¿verdad? Aprendió a veces a tener mayor entendimiento cuando estaba el Espíritu de Dios ahí. Estemos alertas, estemos atentas, dele gracias al Señor, movámonos, hagamos a lo que fuimos llamados y sometámonos a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es maravilloso. Los bendigo, las declaro victoriosas, proclamo que su vida crece en gracia, declaro que menguan para que el Señor crezca en ustedes. Proclamo que si hay un desierto que pasar, es cierto, pero cuando termine el desierto, el buen pastor te toma de la mano y te hace sentarse en los lugares altos. En los desiertos solamente es un aprendizaje para seguir sirviendo, para que sigamos sabiendo quién es el Dios que nos sostiene. Las bendigo y las proclamo victoriosas en el nombre de Jesús. No sé si quieren que cantemos un canto que a mí me gusta. Es viejito, o sea que, y no sé si, ¿por qué? Porque yo siento que hay una unción. El Señor, el Espíritu Santo, quiere arroparte, quiere abrazarte, quiere ministrarte, quiere decirte que Él es tu ayudador, que Él es tu amigo, que Él no te suelta. Dice que el Dios mandó a su Espíritu Santo, que es nuestro confort. Él es el que nos cuida, Él se pasea, Él es muy caballeroso. Él solamente entra si tú se lo permites. Él está esperando, dice que Él toca la puerta y llama. Él está aquí, amadas, esperando. Y yo luego pues sé que aquí están los jóvenes que sí saben cantar. Yo tal vez no tenga la voz, pero no se trata de eso. Se trata de que yo alabe su nombre, que entre al lugar santísimo y con esta voz chillona o como sea, yo lo alabe y lo bendiga, porque así como usted tiene a su hijo pequeñito y él viene a cantarle una canción o a declamarle un poema, usted apaga lo que está haciendo y se deleita en esas palabras, aún tal vez torpes de sus niños, pero se deleita. Así es nuestro Padre, que anhela escuchar nuestra voz, que anhela poder sentir nuestro perfume, que vayamos y destapemos ese nardo puro delante de Él, y que con nuestras lágrimas llenemos sus pies y con nuestros cabellos los enjuaguemos, que seamos ese olor fragante, que pongamos nuestra alma, que quitemos nuestra corona delante de su presencia, que le digamos: estamos aquí para alabarte, para bendecirte, porque tenemos un corazón quebrantado, porque no tengo otra cosa más que ofrecer, más que un corazón contrito y humillado. Pero estoy aquí, amado Padre, esta tarde diciendo: tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado. Gracias, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo, como un río de agua viva. Inunda estos corazones, llena estas mentes de tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No hay nada que me apasione más, nada que me enamore más,
deleítese, ame a su amado, dígale que lo ama, dígale que usted es propicio. Tú eres el amado de las naciones, tú eres a quien ama mi alma, tú eres el que me sostiene con la diestra de tu justicia, tú eres el que hace que caiga el día y que se levante nuevamente, y tú sigues ahí confortándome con la unción de tu presencia, ministrando mi vida, oh santa presencia, porque podemos decir, hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, llenando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, llenando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, limpiándome, sanando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, limpiándome, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Gloria al Señor. Mi vida nunca más será igual. Dígale al Señor, mi vida nunca más será igual, Señor. Padre, a medida que vayamos teniendo esta relación íntima contigo, nuestra vida no va a ser igual, Señor. Padre, si cada día buscamos tu rostro, si cada día buscamos tu presencia, si cada día buscamos esa llenura del Espíritu Santo, nuestra vida ya no va a ser igual. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio de vida, Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde, porque esta tarde hemos reflexionado, Señor, y hemos visto las maravillas que tú puedes hacer en nuestra vida, Señor. Padre, danos, Señor, ese agradecimiento por lo que somos, por lo que tenemos, Señor. Padre, por la salud, a pesar de cualquier circunstancia, Señor, aquí estamos de pie, Señor. Gracias, Padre, gracias porque a través de este testimonio hemos podido ver, Señor, cuán grandes son tus obras, Señor. Cuán grandes son tus maravillas, Señor. Ese poder sobrenatural tuyo que se manifiesta cada día en nuestra vida, Señor. Aún en lo más mínimo, aún en lo más oculto, Señor. Pero tú ahí estás, Padre, siempre cuidándonos, Señor. Tu brazo siempre ha estado extendido, Señor, a favor nuestro. Por eso te damos gracias en esta tarde y te damos palmas, Señor, en gratitud a esa obra maravillosa que haces en nuestra vida cada día. Gracias, gracias. He aquí te veo
presencia.